Buenas tardes, mi nombre es Gisela Garzón, voy a exponer acerca de la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa es la etapa final de la respiración celular. Se da a través de reacciones redox o de oxidorreducción, mediante las cuales se oxida el NADH y el FADH que provienen de la glucólisis. A través de esto se va a generar energía, la cual va a ser útil para generar ATP. La fosforilación oxidativa tiene lugar en los pliegues de la mitocondria, en donde se encuentra el espacio intermembrana, la membrana interna y la matriz mitocondrial. La fosforilación oxidativa se desarrolla a través de la teoría quimiosmótica, que fue propuesta por Peter Mitchell en los años 1978. Esta teoría propone que una gradiente de concentración de protones es útil para almacenar energía, que luego va a ser útil para generar ATP. Afirma también que los protones que se transportan a través de la cadena de transporte de electrones van a volver a la matriz por medio de la ATP sintasa. En esta teoría también se menciona algo que se denomina la fuerza proton motriz, en la cual hay un gradiente electroquímico que incluye un potencial eléctrico y un potencial químico. El potencial químico es aquel en el que hay diferencia de cargas a ambos lados de la membrana, y el potencial químico es aquel en el que hay diferencia de concentración de iones a ambos lados de la membrana. La cadena de transporte de electrones, que está conformada por proteínas integrales que se denominan complejos enzimáticos. Estos complejos enzimáticos son capaces de aceptar o ceder de 1 a 2 electrones. La ubiquinona Q y el citocromo C se consideran o son útiles como puentes móviles entre todos estos complejos. También se considera como transportadores de electrones los centros hierro, azufre y la flavina mononucleótida. Bueno, entonces ahora vamos a explicar complejo por complejo la función de cada uno. En el complejo 1, que se denomina NADH deshidrogenasa, el NADH se oxida y queda en NAD+. Este complejo tiene una forma de L porque por allí es el punto de entrada de los electrones, pues para empezar todo el proceso. En el segundo complejo no se produce transporte de electrones de la matriz al espacio intermembrana, sino que aquí en este complejo ocurre el proceso en el cual el succinato pasa a fumarato y el FADH se oxida y queda en FAD. En el complejo 3, que es la segunda bomba de protones de la cadena de transporte, y se denomina complejo Q citocromo C oxidorreductasa. El citocromo C es una proteína soluble presente en el espacio intermembranal. Entonces, después del complejo 1, esta es la que se considera la segunda bomba, ya que, como dijimos, el segundo complejo no se produce bombeo de electrones hacia el espacio intermembrano. Y en el cuarto complejo, que se denomina citocromo C oxidasa, es donde ocurre por decirlo, la etapa final de la cadena y del bombeo de electrones hacia el espacio intermembrana, y en este complejo ocurre algo muy importante en el cual
todos los protones se transfieren al O2 y entonces media molécula de O2 se une a dos hidrógenos formando así una molécula de agua. Aquí es cuando encontramos la ATP sintasa, que se considera, por decirlo así, como el motor que va a generar ATP. Esto se produce a través de todo el flujo de electrones que viene de la cadena de transporte. Este flujo va a entrar a la ATP sintasa, que es como un estilo de turbina, y mediante pasa la cadena o el flujo de electrones, la ATP sintasa va a tener la energía suficiente para que la ADP se una a un fosfato inorgánico formando ATP. Como ya mencionamos, en la fosforilación oxidativa en varios momentos hay mayor concentración en el espacio intermembrana que en la matriz, pero se sabe que debe haber un equilibrio entre ambos espacios. Entonces, en el primer complejo se bombean 4 electrones hacia el espacio intermembrana. En el tercer complejo se bombean 4 protones y en el cuarto 2 electrones. Entonces ahí podemos ver que la concentración de electrones arriba es mayor, es decir, el pH también es mayor y por tanto hay mayor acidez. Entonces se debe generar allí un equilibrio. Es ahí cuando toda esa cadena de flujo de protones se dirige a la ATP sintasa y vuelve a ingresar a la matriz, otra vez equilibrando la presencia de electrones a ambos lados de la membrana interna de la mitocondria. Entonces, resumiendo, la fosforilación oxidativa tiene objetivo generar ATP, energía, lo necesario para que podamos realizar todas las actividades. Pues en todas necesitamos energía, entonces este es el principal objetivo de la fosforilación oxidativa.